Buen día a todas y todos. Good morning. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta conversación que va a girar en torno. La conversación va a ser en inglés. Tenemos traducción simultánea. Así que cambio a lengua inglesa. Buenos días a todos. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este diálogo. Vamos a imaginar un mundo más amable con los refugiados. Me llamo Keina Espiñeira y soy investigadora en la Universidad de A Coruña y trabajo en un proyecto sobre los espacios de bienvenida y voy a ser la presentadora de este diálogo sobre este tema. Y tenemos el honor de tener con nosotros a Josephine Goob. Gracias por venir. Josephine es una mujer joven con una gran experiencia y carrera trabajando con la innovación social. Se ha graduado en la London School de Economía y es la cofundadora y directora ejecutiva de Techfugees for Impact, que es una organización global internacional que trabaja en las soluciones tecnológicas con los refugiados. Josephine es también consejera tecnológica dentro del Consejo de Refugiados de Noruega y también es experta para la Comisión Europea sobre la política de la emigración. Tiene experiencia y conocimiento sobre el terreno trabajando con refugiados y con emigrantes en la Unión Europea, en las fronteras europeas, pero también dentro de Europa. Y ha sido nominada como una de las emprendedoras sociales de menos de 30 años en Forbes desde el año 2016 al 2018 y en el 2017 ha sido honrada con un premio como mujer digital en Francia. Vamos a iniciar nuestro diálogo haciendo una pregunta por Techfugees for Impact. ¿Cómo surgió este proyecto trabajando con la tecnología y para buscar soluciones para los refugiados? Bueno, me pregunto cuántos de ustedes, de los que están en el público, trabajan con refugiados. ¿Pueden, por favor, levantar la mano? ¿Uno? ¿Cuántos conocen a los refugiados? Por ejemplo, ¿conocen a algún refugiado en sus familias o entre sus amigos? Muy bien, conocen el tema entonces. Bueno, para los que ya conocen este tema y para los que no lo conocen, Techfugees es una organización que iniciamos en el 2015 y el contexto fue que en el 2015 Europa se despertó ante el hecho de que había muchos sirios, más de lo habitual, vendrían a Europa para encontrar seguridad. No es nada nuevo para Europa tener refugiados. Llevamos ya miles de años recibiéndolos, pero en este momento se convirtió en una noticia y una imagen. No sé si recuerdan esta fotografía del bebé muerto en la playa. No era la primera vez que un bebé moría en nuestras costas como refugiado, pero fue la primera vez que llegó a los titulares. Y en ese momento tenía una startup que ayudaba a los emigrantes económicos a desplazarse a Europa con visados y estaba pensando en maneras de crear una herramienta digital para los refugiados, porque aquí hay dos aspectos a los que nos estamos refiriendo. Por una parte está la emigración elegida y la obligatoria. Cuando hablamos de refugiados, podemos hablar de refugiados como un estatus administrativo, pero también podemos hablar de los refugiados como una experiencia vivida de refugio. Entonces Techfugees surgió
para ocuparse de aquellos que se ven forzados, se ven obligados a huir, porque si no se van a morir. Y esto es diferente de la emigración económica, alguien que intenta llegar a otro lugar para vivir una mejor vida, pero es algo que han elegido. Y no hay peligro de muerte en este caso, el peligro es diferente. Entonces, en el 2015, la gente llegó a Europa y nos dimos cuenta de que la situación era muy diferente en el 2015 que los refugiados de los años 90. Eran gente que en ese momento buscaban refugio, pero algunos tenían smartphones incluso. Y este es un cambio impresionante en el caso de los que buscan seguridad. Vamos a volver al pasado. En los años 90 teníamos el problema de Kosovo, gente que venía a Europa que caminaba por una carretera y no tenía ningún móvil. Caminaban juntos. Si te separabas, pues a lo mejor no encontrabas al resto. Entonces la gente venía junta y llegabas a un lugar donde había un teléfono fijo y llamabas a alguien en Europa o en la ex Yugoslavia e intentabas entrar en contacto con tu familia. Entonces vamos a pasar al 2015. Entonces estoy en un barco, tengo el smartphone, pongo mi ubicación en el WhatsApp y le digo, oye mamá, ya me he embarcado, espero no morir. Y mi mujer, más bien mi madre, viene de Siria o de Grecia y ve cómo va el barco, no hay ningún problema, puedo llamar y puedo decir lo que está sucediendo. Y ahora, conozco a gente que ha estado en esos barcos y han utilizado el WhatsApp para que la Guardia Costera los salvase. Entonces, este es un paisaje totalmente diferente para alguien que busca refugio hoy en día, porque tienen este walkie-talkie en el bolsillo y pueden informar en tiempo real a la gente para que les ayude. Pero ahora es diferente. No pueden solicitar ayuda a una ONG. Le piden a Google que les ayude. Entonces, empezamos a preguntarle a los que buscan refugio, ¿qué buscas? ¿Cómo podemos ayudarte para estar seguro, para encontrar refugio? Entonces, vimos cómo podían acceder a sus teléfonos y buscar información para este proyecto, TechFugees. Para mí es muy importante. Hay muchas intenciones en esta organización sobre reflexionar lo que implica hoy en día ser alguien que busca refugio y que tiene un smartphone en el bolsillo. Yeah, in different talks you make this distinction between the so-called refugee crisis. Usted ha hablado de esta diferencia entre la crisis de los refugiados y la crisis de la hospitalidad. Volveremos a hablar de este tema. Vamos a reflexionar sobre la palabra de la tecnología. La tecnología realmente puede ahorrar las vidas, salvar las vidas de los refugiados durante el viaje, durante la travesía y también cambiar las cosas. Con frecuencia decimos, y esta es nuestra filosofía, que no pensamos que la tecnología vaya a salvar el mundo. Es como el pensamiento que surge de San Francisco, del Silicon Valley. La tecnología puede utilizarse para cosas buenas y malas. Entonces, vemos que la tecnología es un modo de ayudar, pero lo consideramos según la seguridad. Entonces hay contrabandistas que utilizan esta tecnología, también Bashar al-Assad, que hay gente que busca a la gente que ha salido de Siria para matarlos. Entonces la tecnología puede utilizarse mal, pero hay que ver cómo puede utilizarse de una manera segura. Es un debate muy diferente el que tienes con el sector tecnológico de Silicon Valley, porque en ese mundo de San Francisco los datos son muy importantes porque representan monetización y dinero. Entonces viven en un mundo en donde recaban datos y se los venden a alguien. El mundo de los refugiados, de la gente con este estatus de refugiados,
it off. Parfait. No? Both? Okay. Better. I can move now. Muy bien, ahora me puedo mover. Ah, entonces, hay dos aspectos diferentes cuando estás creando tecnología para la gente vulnerable. En primer lugar, el motivo por el cual tienen esta amenaza de muerte es por lo que son. Entonces no van a recabar información sobre esto en sí. Entonces es muy difícil que las empresas tecnológicas ganen dinero con esos clientes. Por eso el paisaje es muy difícil para que inviertan las empresas tecnológicas. Es muy difícil también que entiendan que no harías lo mismo que para otros clientes. Y el segundo aspecto es que la tecnología no siempre es alta tecnología. Tienes que pensar también en la baja tecnología. Por darles un ejemplo, los primeros días de nuestra organización llevamos a los refugiados, a las ONGs y las empresas tecnológicas para que hablasen y que se comprendiese lo que se necesitaba. ¿Qué necesitas para estar seguro? Y lo que los refugiados y las ONGs de Grecia nos dijeron era que cuando llegamos pues no sabemos dónde buscar. Los refugiados utilizan su smartphone para ir a otro sitio. Dicen, por ejemplo, nos vamos a Alemania. Entonces, con este grupo de gente, es bueno, como cuando vas a un aeropuerto, buscas el wifi y la primera página es la página del aeropuerto y te solicitan tus datos. Entonces, esta vez, pues lo que hacemos es que cuando llegas a las playas, puedes ir al wifi y entonces utilizamos lo que llamamos splash page y te preguntan el idioma que hablas, urdu o árabe. Entonces te dicen, estás aquí, si necesitas refugio, tienes que hacer clic aquí si necesitas ayuda, etcétera. Y es la primera respuesta que puede encontrar la gente. Información segura que no quiere abusar de ellos. Este producto ha evolucionado a lo largo del tiempo, se puede encontrar online, tiene una página de Facebook. Entonces, bueno, la gente puede comprender mejor quién proporciona la información y también puede hablar con la gente que está delante de ellos, porque cuando buscas refugio, hay gente que va a abusar de ti, porque, bueno, a veces no sabes si lo que ves online es fiable. Entonces, es importante entregar esta tecnología a los refugiados. Y en todas estas tecnologías, pues, bueno, quería construir esta increíble aplicación. Bueno, realmente no hacemos cosas increíbles, sino cosas que funcionan y que son seguras. Necesitamos cosas que se puedan utilizar también en las redes sociales, porque alguien que se pueda ver quién está detrás, que haya autenticidad. Entonces, verdaderamente es una herramienta que puede ser utilizada para lo bueno y para lo malo, pero tiene que ser algo sencillo y accesible. También, y obviamente, alguien que está de camino a un país tendrá un acceso difícil a 3G, 4G, incluso al Wi-Fi, y no van a utilizar tantas aplicaciones, porque no van a tener el tiempo de descargar las aplicaciones. Entonces hay que pensar cómo hacer todo esto accesible. Incluso podría ser con WhatsApp. Es importante sacar la tecnología de su pedestal cuando pensamos en la tecnología para gente vulnerable y cómo escalar las cosas y hacer las cosas más sencillas y accesibles. Entonces, usted ha hablado de puntos importantes: accesibilidad, el control de los datos y cuántos actores están interesados en controlar los datos, desde empresas hasta otras instituciones, pero también los derechos de los emigrantes y los refugiados. Cómo tener control a través de estas tecnologías y las aplicaciones que se han desarrollado para mantener a la gente segura, también sus vidas. Y también me pregunto si tienen una especie de principios éticos en el proyecto o de directrices básicas en cuanto a la ética. Bueno, básicamente al principio de nuestra organización del 2015 al 2018
pues fuimos a diversos países a hablar con la gente, a estudiar el terreno, y solamente el 20% de los desplazados viven en campos. De hecho, el 80% viven en ciudades, están ahí, a las ciudades donde van. Y esto me lleva de nuevo a la conversación que tuvimos antes. Cuando haya el cambio climático, ¿a dónde va a ir la gente? A las ciudades, no van a ir a ningún otro sitio. Durante 3 años estuvimos en diversos lugares donde se reunían estas comunidades y con ellos empezamos a escucharles, ver lo que estaba sucediendo en la infraestructura local y vimos que había una serie de patrones, unos retos comunes, diferentes maneras de responder a ello según las diversas capas sociales. Pero llegamos a 8 directrices, principios, principios. Esto ya lo he comentado, lo construimos con ellos, no solamente para ellos. Entonces, no puedes simplemente apreciar a los refugiados con lo que lees en los medios o lo que ves en los datos. Tienes que vivir con ellos, comprender cómo usan la tecnología y, en segundo lugar, no tienes que recabar datos que no sean útiles. Hay mucha gente que quiere recabar datos per se, pero realmente esto mejora la tecnología, mejora de manera marginal o regularmente. Pero pensamos que la mayoría de las apps que se pueden producir, por ejemplo, este sitio web que he mencionado, solamente, bueno, ni siquiera necesitas el IP de la persona, solamente necesitas saber su idioma, ni siquiera su nombre ni su edad. Entonces, no hay que recabar datos si realmente no es algo esencial para la tecnología. Otras cuestiones están relacionadas con el solucionismo, por decirlo así. Y obviamente ya lo has mencionado. No es que tengamos una crisis de refugiados aquí. Tenemos una crisis de solidaridad, por decirlo así. Un tercio de la población del Líbano son refugiados. Y creo que en comparación con Europa, pues aquí no tenemos nada. Ellos pueden hablar de los refugiados. Nosotros estamos cambiando el marco. Hay una crisis de hospitalidad, entonces hay que comprender que lo que podemos hacer con nuestras tecnologías es resolver el sistema, resolver pequeñas cosas, ayudar a salvar vidas, menos sufrimiento, pero también es un aspecto político. Y la solución viene de la política, no viene de la tecnología. Entonces, creo que estos principios van sobre esta humildad en el hecho de utilizar la tecnología para resolver algunos aspectos de sufrimiento, pero no hay que esperar que la tecnología te dé la ética o las soluciones políticas. Este es otro debate y es importante enmarcarlo. Usted también ha dicho en otra intervención que hay que mantener las cosas sencillas, con una actitud de hacker. ¿A qué se refiere con eso? Está relacionado con el activismo en este tipo de proyectos. Bueno, queremos estar alejados de la política. Sabemos que lo que hacemos es político porque tenemos una idea de lo que estamos haciendo, en cierto modo, pero no somos políticos. No queremos defender la tecnología, simplemente queremos ayudar. Y cuando hablamos de los hackers, de las actividades de los hackers, es en cuanto a la tecnología. Hay mucha gente que habla del blockchain para los refugiados. Bueno, el blockchain está adquiriendo mucho poder y se necesita energía para ello. Realmente no es muy bueno para el medio ambiente y sabemos que el medio ambiente está vinculado al desplazamiento de la población. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿por qué queremos utilizar blockchain si tiene un impacto negativo en el cambio climático? Entonces, ¿por qué queremos una solución high-end para este problema? En segundo lugar, estábamos probando una
tecnología que todavía no es segura ni accesible para todos y todas. Entonces, tenemos una pequeña comunidad que nos dice queremos ayudar a los refugiados porque van a tener bitcoins, bla, 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 bla. Pero cuando vives en Líbano, cuando eres refugiado y solamente tienes internet un par de horas al día, ¿cómo puedes explicar el valor de los bitcoins? No puedes hacerlo. Entonces, esta actitud consiste en simplemente enfrentarse a la realidad, ir a un campamento, ir a un centro donde vivan los emigrantes, hablar con ellos y darse cuenta de que lo que necesitan es más sencillo de lo que piensas. No estás aquí para salvar al mundo, sino para reducir el sufrimiento. Entonces hay que pensar en soluciones sencillas a escala. Esto es lo que queremos decir. Si queremos buscar soluciones prácticas, este ejemplo que les he dicho sobre Splash Paste, algo que es una solución sencilla que ayuda a mucha gente, pero para mucha gente sería mejor, bueno, crear una aplicación, por ejemplo, bienvenido a Grecia, ¿cuántas descargas? 0. Si lo pones en un campamento, nadie descargaría esta app porque no funciona así. Esto tiene que estar en sintonía con la utilización de lo que utiliza la gente sobre el terreno. Tengo muchos otros ejemplos. Por ejemplo, otro en el sur de Sudán, en la frontera con Kenia, hicimos lo que llamamos hackathons. Llevamos a ingenieros, refugiados o no refugiados, ONGs, y hablaron sobre problemas locales. Uno de los problemas locales que surgió en ese campamento, que es enorme, 80.000 personas viven allí, y la mayoría de ellos llevan allí 19 años. Entonces, algunos se han casado allí, algunos han nacido o incluso han muerto allí. Entonces, uno de los problemas más importantes es el problema sanitario. Las mujeres que pues tienen más o menos 7 hijos como promedio y a veces mueren en el parto porque la Cruz Roja no llega a tiempo y los bebés nacen y luego enferman. Entonces, podríamos haber dicho, bueno, vamos a ayudarles con un kit para el embarazo, pero bueno, es como decirles lo que tienen que hacer. Es un poco condescendiente. Entonces, los locales nos dijeron, bueno, lo que funcionaría es que, bueno, todo el mundo tiene un móvil en su familia, entonces si alguien se queda embarazada, si se identifica así, pues puedes recibir un número y puedes tener una idea de cuándo van a dar a luz y entonces te pueden hacer un test cada mes y la Cruz Roja te puede dar un cheque y también comida gratuita y otras cosas para ayudarte. Y esto es lo que funciona. Y no simplemente descargar una app en el campamento para informarse. Bueno, son cosas sencillas que se pueden conseguir hablando con la gente. Esto es lo que sugiero, buscar soluciones reales. Sí, después de escuchar, la importancia de escuchar a la gente y conocer las necesidades comunes en las comunidades específicas y pensando también en cuanto a la innovación social. Usted también ha mencionado las alianzas que tienen con ONGs. ¿Podría comentarnos algo más sobre estas alianzas? Sí, por supuesto. Bueno, en nuestro trabajo, como ya he dicho, nos hemos dado cuenta de una cosa. Queríamos encontrar un problema que fuese el mismo en diversos lugares para simplemente resolverlo y escalar esta tecnología solución. Lo que hemos visto es que hay muchas refugiadas en toda Europa que están desempleadas. Y muchas de ellas están muy bien formadas, incluso mejor formadas que los hombres,
pero no consiguen tantos empleos. Entonces hay una diferencia enorme. Observamos datos en Italia, en Grecia, en Alemania, en toda Europa, y nos hemos dado cuenta de que hay 3 países en donde este problema es enorme: en Francia, en Italia y en Grecia. Y bueno, hablamos con estas mujeres y nos dimos cuenta de que el centro del problema es que la mayor parte de estas mujeres tienen niños y se quedan en casa. Y se les pone en lugares que no están cerca de ciudades, cerca del empleo, y entonces a veces hemos hablado sobre cómo a veces las mujeres tienen que salir de noche a lugares donde no están seguras. Entonces es un reto para las mujeres salir de su casa, sentirse seguras y también hablar el idioma local, sentirse seguras. Y esto va a depender del trabajo que consigan. Entonces, tenemos un proyecto para utilizar lo que ya existe. Tenemos plataformas online para la formación, concursos, y hemos creado alianzas con diversas instituciones de formación que ofrecen títulos certificados, y los ofrecemos de manera gratuita para estas mujeres que quieren volver a trabajar y que están desempleadas. Algunas son arquitectos, abogados anteriormente, doctoras. Entonces no es que les falten las destrezas, simplemente necesitan una validación, algo que los empleadores puedan certificar, puedan ver. Y esto es lo que hay que hacer. Entonces están en casa, pueden hacerlo online durante 6 meses en estos 3 países que he mencionado. Y aparte de esto, les ofrecemos un curso online y también un mentor, un tutor que pueden conocer en sus ciudades, alguien que trabaja a lo mejor en una empresa tecnológica. Y bueno, estas alianzas también con la sociedad civil, pues hemos creado esta comunidad de mujeres que están aprendiendo online y conocen a sus mentores online y también a los empleadores para que las puedan emplear. El 80% de estas mujeres consiguen un trabajo después de un año dentro de nuestro programa en el sector tecnológico, principalmente. Y es gracias a las alianzas de la gente que se ha reunido. Y simplemente unimos los cables gracias a lo que ya existe. No hemos construido una nueva tecnología en este caso. Sí, también antes hemos hablado de la filosofía y del planteamiento, trabajando con refugiados. Y en el pasado este enfoque era más paternalista. ¿Cuál es la importancia de deconstruir esta perspectiva? ¿La tecnología, cree usted que está cambiando este planteamiento? Bueno, depende de cómo quieras utilizarlo. Puede ser paternalista, pero nosotros, en nuestra comunidad y en nuestra organización, pues venimos del movimiento open source. Y bueno, pensamos que todo debería ser gratuito y que todo el mundo debería estar empoderado para modificar, compartir el conocimiento y co-construir. Entonces, este programa con las mujeres, pues lo hemos construido con ellas. Nos dicen lo que funciona y lo que no, y lo cambiamos cada año. Tenemos informes de impacto y hay personas independientes que hacen un estudio para ver lo que funciona, lo que no. ¿Realmente esto te ayudó a conseguir un trabajo o no? ¿Podrías haberlo hecho sola? Entonces, cada año, en este estado de iteración que vemos en este espacio, repensamos el programa para que mejore cada vez más. Y creo que esto se puede encontrar en el movimiento open source. Y no sé si muchos de ustedes lo conocen, pero open source básicamente dice que el código para construir Internet o un software está disponible online, puedes verlo, es transparente, puedes modificarlo, puedes copiarlo, y es muy diferente de la filosofía de Microsoft, por ejemplo. Y creo que viene de este espíritu, por supuesto, pero también viene de un planteamiento y una filosofía, en el sentido de que
En mi equipo tengo gente refugiada. ¿Y qué? Están aquí porque son buenos en sus trabajos. Y lo que intento decir es que no deberíamos vernos a nosotros frente a ellos, sino cómo hacer que el mundo sea más hospitalario, cómo trabajar conjuntamente, porque por eso insisto en estas palabras. Esta no es una crisis de los refugiados. Los refugiados no han creado esta crisis. No es que se pueda solucionar y luego ya no vaya a haber refugiados. El problema es que si hubiese más hospitalidad, entonces sería simplemente una experiencia de vida por la que pasas y luego sales. Y bueno, los refugiados por lo general lo consiguen y es un cambio en la vida que puede ser triste, pero puede superarlo y lo han hecho padres y abuelos. Y el mundo hoy en día el problema es que estas crisis simplemente están ahí atascadas y no queremos a veces manejar ese problema. Lo que queremos es que se aleje el problema. Entonces, esto es como si pusieras el problema debajo de la alfombra. Por ejemplo, se gasta mucho dinero para crear muros para que la gente se quede fuera de Europa, pero cuando ves la cantidad de dinero que se gasta en mantener a los refugiados en el Líbano porque no queremos que vengan aquí, pues ¿cómo podemos construir conjuntamente el futuro de una manera más constructiva y más colectiva? Y la solución es considerar a los refugiados como iguales. Tú has pasado por una vida dura, tuviste que dejar tu familia, tu casa, tu trabajo, tu coche. No has decidido venir aquí y ahora vamos a reconstruir, vamos a ayudarte a llegar al futuro, si así lo quieres. Pero queremos reunirnos en un lugar igualitario. Esto es importante si queremos buscar una solución, si pensamos en los refugiados como objetos que vamos a colocar en un lugar o en otro. Y bueno, les voy a dar estas destrezas y luego van a ser más inteligentes y se van a integrar. Pero creo que este es un diálogo y así podremos simplemente encontrar soluciones a este gran reto impulsado por el cambio climático y simplemente vamos a ser más grandes si no vemos cómo poder hacer que funcione de una manera pragmática como sociedad. Mencionó esta idea de empoderar a las personas y creo que quizás esto es algo básico para los refugiados. Cómo empoderar a las personas, es decir, cómo tener ese diálogo igualitario que a veces es complicado, cómo sobreponerse a todas las diferencias, desde raciales, jerárquicas, de género. Entonces es un enorme reto que tenemos como sociedad en términos de ser más hospitalarios, pero también cómo volví al concepto de cómo construir este tipo de relación con las personas refugiadas e inmigrantes desde el punto de vista de la superioridad y paternalismo, esta actitud paternalista. Empoderar. Tenemos que reflexionar más sobre este concepto, que no es una idea común. También hemos hablado, creo que mencioné a Sandra Buzzarda, que es un sociólogo italiano y que desarrolló esta idea de autonomía de personas migrantes y refugiadas como modo de reconocer cómo somos personas que tratan de sobreponerse a estas diferencias que nos dividen. Y tenemos que buscar herramientas, procesos que nos ayuden en este sentido. No sé si usted también considera esta dimensión de la autonomía de las personas.
porque no estoy segura de hasta qué punto la tecnología, digamos, podría liberarnos o darnos la oportunidad de ser más autónomas. Esto tenía que haberlo dicho al principio, perdón, pero la tecnología, cuando hablo de tecnología, es Internet, son los teléfonos digitales, todo lo que se utiliza en un teléfono móvil. Y esto es lo que queremos decir cuando hablamos de tecnología. Creemos que pueden darnos agencia, pueden ayudarnos a estar más empoderados porque tenemos más acceso a la información y emprender acción. Volviendo al tema del que hablaba antes, pensando en la ex Yugoslavia en los años 90, la gente tenía que permanecer junta, ir a un lugar, llamar por teléfono a otra persona. Estoy hablando del espacio y del tiempo. Y ahora piensas, no tengo el móvil. Pero ahora este móvil destruye la relación tiempo-espacial. Y para personas que están muy confinadas por el espacio y el tiempo, esta tecnología es wow. Pensemos en el móvil que nos llevó a la Luna. Es decir, quiero decir, el móvil es más potente que la tecnología que nos llevó a la Luna. Y podemos buscar maneras de utilizarlo para ayudar a la gente. No estamos pensando en todo el potencial que tiene. De verdad que no estamos profundizando en lo que significa tener un móvil. Las personas refugiadas son suficientemente inteligentes para entender lo que significa. No esperan a que les digamos eso. Tienen móviles. Cuando hablé del campamento de Sudán del Sur, en Kenia, muchos tienen móviles, tienen Amazon, solicitan paquetes por Amazon, utilizan M-Pesa, es decir, no tienen efectivo, así que utilizan el teléfono para pagar. Antes hemos dicho que la tecnología del futuro está distribuida igualitariamente, hablamos de la alfabetización digital, y claro, tenemos que evitar la idea de que nosotros tenemos tecnología y ellos no. E incluso, si la tienen, no saben utilizarla. Ellos viven en un sitio que está confinado y sí que entienden el poder de la tecnología y si quieren lo pueden usar. Así que tenemos que abrir un poco la mente a eso. Y por eso me encanta trabajar con las personas con las que trabajo, porque todo el mundo está en lo mismo, es decir, no estamos utilizando todo el potencial que existe. Estamos simplemente buscando la tecnología más guay, más moderna, pero lo que ya tenemos es muy potente y se puede optimizar para las personas a las que queremos servir. Y volviendo al tema del empoderamiento, es un término paradójico, porque las mujeres a las que ayudamos ya están empoderadas. Llegaron a Francia, a Italia, a Grecia, ellas solas, con sus familias. Ellas sí que tienen la sensación de... Algunas de ellas incluso eran ricas y eran las personas más educadas de su fondo. El resto tenía que quedarse en el país donde vivía. Normalmente, si pensamos en personas refugiadas, lo último que querían haber hecho es abandonar sus hogares, es lo último que querían hacer. Por tanto, quieren permanecer lo más cerca posible de donde están para poder volver. Eso no lo cuentan, pero es así. Esta gente no quería alejarse de sus hogares y si tienen que hacerlo, lo hacen, pues porque piensan que pueden ir allí, porque tienen los recursos, porque son suficientemente inteligentes y tienen esa agencia. Entonces yo miro a esas mujeres y las escucho porque ellas me dicen cómo utilizar las herramientas que les damos para empoderarse a sí mismas, porque ya están muy empoderadas. Yo simplemente estoy observando y aprendiendo todos los días a las personas para ver ese potencial y descubriendo todo ese potencial que tienen. Hay una manera de medir el impacto de su trabajo en ayudar a la gente y, como he dicho, estamos muy dedicadas, somos pragmáticas, es decir, buscamos, investigamos, escuchamos a las personas y tratamos de decidir cuál es la necesidad auténtica, es decir, no es una necesidad fantástica.
porque pensamos que este es el problema, así que vamos a buscar la solución, y luego no encaja porque ese no era el problema. Es decir, esto es una narrativa. Por ejemplo, a veces desacuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero la gente a veces me dice, la gente no entiende que son las personas refugiadas, tienes que darle los datos y entonces si saben los datos va a ser diferente. Pues no, no creo que ese sea el problema. No creo que es que la gente no sepa los datos. Incluso si les das los datos, ¿van a reaccionar de manera diferente? Creo que estamos en un tema emocional. Para muchas personas esta temática es muy emotiva. Entonces, estoy hablando de Calais, yo vivo cerca de Calais, en Francia, y veo que la gente de Calais no es que esté en contra de las personas refugiadas, pero lo que dicen, si les escuchas, parece que están contra los refugiados. ¿Por qué? Es una ciudad muy pobre, Calais. Y todos los periodistas del mundo vienen a sacar fotos de los refugiados, pero no hablan de los locales de Calais. Y el gobierno le da más dinero a la policía o a las asociaciones, a las ONGs que ayudan a los refugiados, más que aquellas que ayudan a los habitantes locales. Por tanto, sienten una injusticia, sienten que son invisibles, sienten una emoción que dice, ayudáis más a los refugiados que a mí. Entonces, ¿cómo puedo sentirme seguro? Yo pago impuestos, yo nací aquí y el Estado no me protege. Bueno, el Estado tampoco protege a los refugiados, puedo deciros que es así, pero no es agradable, realmente es bastante asqueroso. Pero tenemos que entrar profundizar en el problema. Cada año tenemos informes independientes de personas que investigan cómo definimos el problema que queremos resolver, si es un problema de datos, entrevistamos a los beneficiarios y luego se hace un informe. ¿Funciona lo que hacemos? ¿Está contribuyendo a resolver el problema? Y creo que para cualquier organización, y seguro que algunos de vosotros puede que trabajéis en ONGs, el principio de las ONGs, según yo opino, no es el de hacer dinero, es el de hacer un impacto. Y para ello tienes una teoría del cambio. La teoría del cambio dice que si esta ONG, esta asociación no estuviese allí, el problema empeoraría o bien no mejoraría. Pero esto hay que probarlo. Como organización, estamos tratando de servir y estamos tratando de ayudar. Si un día nos damos cuenta de que lo que hacemos no está ayudando a mejorar, no está mejorando las cosas o no está evitando que las cosas empeoren, dejaremos de hacerlo. Pero por el momento nos va bien. ¿Funciona? Sí, a veces nos dan malos informes. A veces la gente dice, esto que habéis hecho no funciona. Y entonces tenemos que dejar de hacerlo. Y siempre duele. Pero, vale, bueno, pues no funciona. Por ejemplo, estoy buscando un ejemplo. No encuentro ahora mismo un ejemplo. Entonces, ¿cómo reacciona cuando hay un proyecto que no sale bien en el terreno? No es normalmente todo un proyecto lo que no funciona, suelen ser como partes del proyecto que no funcionan bien. Por ejemplo, ya sé, para este programa que les conté, para mujeres refugiadas, teníamos suposiciones de que el problema eran los niños y las niñas que tenían que cuidar de sus hijos e hijas, por tanto teníamos que pagar babysitters para que las mujeres pudieran dedicarse a hacer cursos online. Y esto parece que funcionó. Esto funcionó, era muy eficiente y de hecho era divertido porque al principio las mujeres decían, no, yo cuido de los niños, no hay problema. Y entonces luego pagamos unas horas de babysitter y luego nos pedían más horas de babysitter. Así que claramente funcionaba. Pero nos dimos cuenta de que una cosa no funcionaba. Todas las sesiones las hicimos no online, sino que las hicimos sesiones con los tutores offline. Las llevábamos de un lugar de Francia o Italia a Milán, a Bolonia, y tenían que viajar durante 48 horas, ida y vuelta, para hacer la sesión. Y pensamos que el aspecto físico de esta sesión sería fundamental para fortalecer su confianza. Pues de hecho no. No fue
sea, los datos no eran coherentes en el sentido de que cuando veían más al tutor iba a reforzar su confianza. De hecho, las mujeres se cansaban, el curso no era tan eficiente, por tanto pensamos, ¿y qué hacemos? ¿Lo hacemos solo online? ¿Hacemos un mix? ¿O continuamos así, con esta suposición estúpida de que tenían que ver al tutor todas las semanas para conseguir un empleo? Entonces al final lo hicimos mixto. Pensamos que la primera reunión era la más útil porque de esta manera el tutor y la cursillista podían aprender uno de otro físicamente. A la vez todas las mujeres se juntan en el mismo sitio y esto genera un lugar seguro, una especie de santuario para ellas. Entonces lo hicimos 2 veces en 6 meses. Dejamos que se organizasen ellas solas, de manera que puedan quedar con sus tutores online, hablar con ellos por teléfono y de esta manera podían simplemente entrar online para poder llamar a su tutor y hacerles preguntas, pedirles ayuda, etcétera. Hicimos un sistema mixto y esto es algo que tomamos de manera errónea al principio y luego nos dimos cuenta de que teníamos que hacer menos de curso en directo, que parecía que no tenía que ser así, pero así era. ¿Qué otro tipo de dilema ha encontrado en su trabajo? Es decir, relacionado con esto y con la ética. ¿Nos puede contar algún dilema enorme que siga teniendo en la cabeza? Uno de los principales retos que tenemos, por ejemplo, y esto es en Grecia, Italia y Francia, con las mujeres. Todas ellas vienen de diferentes países y hablan diferentes idiomas. No hay un tipo único de refugiada. Pero de verdad que quieren trabajar, quieren continuar con sus vidas. Hay una presión de los trabajadores sociales para que acepten el primer empleo que reciben y sienten esa presión de sus familias porque la familia les dice necesitamos el dinero para la casa y para los niños, entonces sienten esa presión del trabajador social, de la familia, de conseguir el primer empleo que les ofrezcan con una baja remuneración y no esperar a que consigan otro empleo que podría ser mejor, de que podría ser más ajustado a su perfil como arquitecta, etcétera. Entonces sienten esa presión de que el trabajador social las empuja a coger el primer empleo que se les ofrece, porque si no, no van a conseguir otra cosa. Y sienten esta presión de tener que obtener resultados a corto plazo, que es difícil de ajustar. A pesar de que tenemos un programa en el que el 80% de las mujeres van a encontrar un empleo en el sector tecnológico, en ciberseguridad, en marketing digital, etc. Perdemos un porcentaje de mujeres a causa de la presión que sufren de tener que cumplir las expectativas. Y con ese concepto de empoderamiento no podemos empezar a pagar sus alquileres, no podemos empezar a pagar sus vidas diarias porque va en contra de nuestra filosofía. Queremos que sean independientes, pero ¿cómo conseguimos que no se hundan ante esta presión de aceptar el primer empleo que se les ofrece? Y en ese momento es cuando conseguimos sacar a las mujeres de esa presión a corto plazo, es cuando siento que ejercemos el mejor impacto. Cuando una mujer te dice, tu programa fue la primera vez que alguien no me dijo, coge el trabajo, y sin embargo me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Es decir, me permitió tener una agencia sobre mis propios deseos y empezó a mirarme como una persona capaz de hacer cosas y creo que esto siempre es lo mejor, creo que siempre es el mejor cumplido que sacamos de estas mujeres. Me habéis dado la oportunidad de creer en mí misma y de tener agencia sobre a dónde quiero ir. Y hemos tenido una serie de mujeres que han tenido como 3 o 4 ofertas de empleo y cuando te hacen 3 o 4 ofertas de empleo te pasa algo, es como, vale, tengo una elección. La gente
quiere emplearme. Y esto es potente, esto es muy potente. Y por ese motivo también decidimos no buscar el empleo para la persona antes de entrar en el programa. Es decir, no hay un empleo asegurado para cada una de las participantes en el programa, porque si queremos que sea sostenible, las mujeres tienen que saber que ellas encontraron el empleo, no que se les buscó. Y creo que es eso. Fue interesante ver que esta mujer que tuvo 4 ofertas de empleo escogió no la oferta que tenía mejor remuneración. Y de hecho yo le dije, pero ¿por qué no coges ese trabajo? Tiene mejor paga, etcétera. Pero era en París. Y ella vivía a 2 horas de París con su familia. Llevaba 5 años viviendo a 2 horas de París. Y ella dijo, yo no quiero destruir la estabilidad de mi familia. Prefiero comenzar con un empleo menos remunerado, pero que no me obligue a desplazar a toda la familia. ¿En qué países tenéis este proyecto? ¿Grecia? ¿Italia? ¿España? Estamos intentando lanzarlo en otros países, pero tenemos que consolidarlo. Estos son los países donde tenemos el mayor número de mujeres refugiadas sin empleo. En otros países hay o bien menos mujeres o bien hay mujeres, pero están ayudadas por asociaciones locales que ya están cubriendo nuestro trabajo. Estamos buscando maneras de extender el programa, hacerlo mayor en escala, pero bueno, el pragmatismo nos dice que tenemos un programa que funciona en España, tenemos ofertas de donantes que nos dicen tenéis que venir a España, tenéis que hacerlo más grande, pero examinamos los datos todos los años para asegurarnos de si es necesario lanzarlo en Barcelona o en Madrid, donde hay muchas mujeres que están buscando empleo. No sabemos. Esto es por el momento todo lo que hacemos. Volviendo a la idea de que no estamos en una crisis de refugiados, sino que estamos en una crisis de hospitalidad en Europa. Usted mencionó lo importante que es reformar ese debate sobre las migraciones. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos reescribir ese concepto de hospitalidad? Primero voy a volver al ejemplo que hice sobre Calais. No podemos hablar solo sobre las personas refugiadas, sino también sobre los habitantes locales y cómo funcionan juntos y cómo pueden mejorar la situación unos para los otros. Eso es lo primero. Lo segundo que hallé, bajo la misma lente, es que tenemos que desplazarnos de esas ideas sobre víctimas y héroes, porque entonces estaremos haciendo lo mismo, pero al revés. Cuando entras en un debate binario, es decir, la extrema derecha dice que nos están sacando los empleos, etcétera, pero tú dices, no, no es cierto, nos están aportando dinero y son héroes y son víctimas. De hecho, estás reaccionando a lo que dice la extrema derecha. Y eso es absurdo, porque estás entrando en una dicotomía de quién es bueno y quién es malo. Unos son buenos y otros son malos. No. Todos tenemos aspectos buenos y malos. Las personas refugiadas son algunas personas buenas y otras personas malas. Y, por tanto, en esa idea de pragmatismo, tenemos que desplazar de este debate, que es vano, y tenemos que entrar en un debate que piense en el futuro y que piense en todas las personas. Aquello que construimos con los refugiados, como con la tecnología o el programa que hacemos con las mujeres, podríamos hacerlo con otras mujeres vulnerables, para ayudarlas a salir, por ejemplo, de problemas sociales. ¿Por qué no utilizar este mismo programa que hemos utilizado para personas refugiadas con las personas sin hogar? No voy a decir que sea el mismo problema, no creo que el problema de los sin hogar sea igual o sus experiencias sean idénticas a las de las personas refugiadas. Creo que son problemas muy diferentes, pero esa idea de accesibilidad con el móvil y ese abordaje a corto plazo de la vida nos también indica cómo podemos ayudar a las personas sin hogar. Por tanto, tenemos que pensar en las personas con estatus de refugiados en nuestra sociedad
son también personas que cuestionan nuestra sociedad y cómo funciona, y si les servimos a nosotros, podemos a su vez servir a otros grupos de población, también a los locales. Veo proyectos interesantes, por ejemplo, sobre reciclaje de plásticos o alimentos orgánicos con personas refugiadas, que son sectores en las que no se encuentra suficiente mano de obra. Y por tanto, podemos ayudar a la vez a que personas locales y refugiados trabajen en esos empleos, por ejemplo, en la misma área. ¿Por qué no pensar en eso? Y dejar de pensar en los refugiados como o bien víctimas o héroes. Y es útil compartir este conocimiento con otros proyectos en otros campos. Sí, está todo online. Estos informes de impacto están siempre online porque queremos saber que la gente pueda leer lo que hacemos, y estamos orgullosos. Están en open source. Por ejemplo, es difícil a veces traducir un conocimiento que es una experiencia práctica simplemente poniéndolo en open source. Por ejemplo, tenemos blogs en los que describimos el trabajo. Yo he venido aquí a hablar y es muy útil compartir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona del proyecto. Nos quedan unos minutos. Reflexionando un poco más sobre esta idea, sobre este tema de la conversación, cómo reimaginar un mundo hospitalario con los refugiados, no solo para los refugiados, con ellos y ellas. Sí, al final de este panel creo que tenemos todas hambre, queremos ir a comer. Ahora está sucediendo el COP, sabemos que el cambio climático provoca el desplazamiento, y entonces podemos hablar del futuro del desplazamiento. El Banco Mundial dice que 150 millones de personas van a quedar desplazadas por la crisis climática, o incluso 1 billón. Son cifras enormes. Entre 50 millones y 1 billón, no sabemos cuál es la correcta, pero hablemos del presente. La injusticia forzó este desplazamiento, pero a día de hoy, está provocado por el cambio climático. Por tanto, no hace falta hablar sobre el futuro, porque ya está pasando. Esto no está sucediendo entre fronteras. Normalmente, cuando se desplazan por culpa del cambio climático, no cruzan la frontera, sino que se desplazan a otra ciudad. Pero tenemos que observar lo que está sucediendo ahora, y no pensar tanto en el futuro. Sería muy triste para Europa, que está experimentando este flujo de personas que estamos viendo ahora con las personas afganas. Pero bueno, tienen todas las fronteras alrededor. Bueno, hay muchas cosas que quería decir con respecto a esto. Sería muy triste que los europeos no hayan aprendido de estas crisis. Creo que no hemos aprendido lo suficiente del 2015 y la crisis de los refugiados afganos, el problema de Kabul, se le llame como se le quiera llamar, pero creo que la sociedad civil y las ONGs sí que han actuado, y muchas de las empresas que trabajan con nosotros sí que han aprendido, y esto va mejorando cuando queremos ayudar y contribuir. Pero lo que sí es seguro es que en la próxima década va a ser muy triste. Si tenemos, por ejemplo, una gran inundación del río Danubio en Europa, y vamos a ver que los rumanos van a tener que desplazarse de sus lugares porque van a quedar inundados. Cuando suceda esto en el futuro, con probabilidad, los europeos van a tener que reaccionar y buscar soluciones. Y espero que nuestra sociedad y muchas otras asociaciones estemos bien equipadas para poder reaccionar, porque habremos tenido tiempo para buscar herramientas para solucionar esta crisis. Por tanto, cuando veamos qué sucede en Europa, va a volverse importante y la gente va a reaccionar. Entonces, espero que podamos construir herramientas y sociedades civiles resilientes antes de que pasen, pero a la vez soy un poco pesimista, porque no lo veo venir desde la jerarquía, pero sí que lo veo venir desde la base.
y también sobre Afganistán. El mayor desplazamiento en Afganistán no está sucediendo a causa de la salida de las tropas estadounidenses. Está sucediendo. Ha habido algunos miles que se han desplazado, pero ahora hay una sequía en Afganistán y evidentemente la gente se va a marchar porque no puede comer. Y esa sequía va a ser el principal problema. Y nadie está hablando de Afganistán porque no hay imágenes sobre el cambio climático. Es como un desplazamiento silencioso que está sucediendo y tenemos que centrarnos más en ese problema. Creo que este es nuestro mayor reto. ¿Cómo afrontar el mayor número de desplazamientos que va a suceder en los próximos años y que no está focalizado en los medios de comunicación? Y creo que va a ser un gran trabajo. Y vamos a necesitar que haya mucha gente trabajando en este campo. Cualquiera que esté trabajando en sociedades resilientes y en la mitigación del cambio climático, es necesario que luchemos porque estamos luchando juntos en lo mismo. Todos los retos que estamos debatiendo aquí, en estas conversaciones, en estos días, ayer, hoy, mañana, todo esto está interrelacionado. Y por eso, me encanta estar aquí. Gracias por venir, Josephine. Muchas gracias.